Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este pequeño curso del sistema REI. Les saluda Gustavo Jara, soy soporte técnico de la sección del sistema REI, dependiente del departamento de aportes. Y vamos a dar inicio a esta pequeña charla. Vamos a empezar con lo que explicando un poco qué es el sistema REI 2.0. Según las siglas, REI significa Registro Electrónico de Información. Es una plataforma web gratuita del IPS que permite a las patronales registrar sus movimientos, tanto del personal y declarar salario, entre otras operaciones. ¿Cómo una patronal puede adherirse al sistema REI? Bueno, primeramente lo que debe contar es con un número de patronal, debe estar inscrito como patronal y luego presentar los formularios correspondientes. Los formularios deben estar sin tachaduras, enmiendas, borrones y deben de estar bien legibles los datos escritos en dicho formulario. Los documentos que vamos a necesitar para la inscripción son la declaración jurada de inscripción y también el contrato de adhesión. En el campo de datos de la empresa, vamos a colocar los datos de la patronal, en el caso que sea jurídica, el nombre de fantasía y los datos del representante legal van a tener que ir bien especificados. Solamente un representante legal siempre declarado en este formulario. Pueden tener representantes legales con firma conjunta, pero solamente uno de ellos puede estar como representante legal en el sistema REI. Si es jurídica, siempre tiene que llevar el sello de la empresa y firma del representante legal si es único. Si son dos, firman los dos, pero solamente uno debe estar registrado en el formulario, tanto en la declaración jurada y en el contrato de adhesión. ¿Dónde podemos nosotros encontrar el formulario? Nos dirigimos directamente al portal de IPS. Ingresamos en la parte de formularios de AOP, como le indica acá. Ingresamos y abajito mismo tenemos el formulario correspondiente. Podemos descargarlo directamente. ¿Cómo vamos a ingresar al sistema REI? Tenemos dos opciones. Uno es directamente en el portal de IPS, donde tenemos el logo del sistema REI, y también podemos ingresar por Google. Directamente ponemos REI 2.0, entramos en el sistema REI del IPS y ya directamente nos va a dirigir al portal específico del sistema, donde nos va a pedir ahí que ingresemos el RUC de la empresa, el número de documento del representante legal y la contraseña. También el código verificador, que eso va cambiando cada vez que vamos a ingresar en el sistema. El primer paso que debemos realizar una vez que tengamos nuestra contraseña por primera vez, el primer paso sería cambiar directamente la contraseña, porque si no cambiamos no nos va a habilitar todos los menús correspondientes para la utilización del sistema en sí. Ingresamos siempre con el número de RUC, sin el código verificador. Si es que tiene, no se pone documento de identidad del representante, la contraseña
y ponemos el código verificador también. Le damos ingresar y en la parte de arriba, al lado del logo del Instituto de Previsión Social, tenemos tres opciones. Uno que es gestionar usuarios derivados, que es cuando el usuario titular designa unos usuarios para que puedan utilizar también el sistema bajo su número de cédula, donde se crean también usuarios. Y el segundo paso vendría a ser el cambio de contraseña, o sea, este vendría a ser el primer paso. Una vez que le damos clic en cambiar contraseña, nos habilita este menú donde podemos cambiar con un máximo de 16 caracteres alfanumérico siempre. Confirmamos, le damos actualizar contraseña y el sistema nos va a decir que ya fue correctamente cambiada. Una vez que ingresemos, salimos y volvemos a ingresar al sistema, ya nos va a permitir directamente ver todo lo que es los menús correspondientes. Este sería el pantallazo inicial del sistema una vez cambiado la contraseña. Tenemos empleador, tenemos asegurados y tenemos la declaración de salarios. Vamos a explicar un poquitito los más utilizados en dichos menús. En el menú del empleador tenemos, por ejemplo, lo que es la parte de seleccionar patronal. ¿Para qué nos sirve este botón? Prácticamente para poder trasladarnos de una patronal a otro cuando el RUC que tiene vinculado tiene más de un número de patronal. También tenemos datos del empleador donde podemos ingresar y visualizar algunos datos del empleador. Consultar planillas pagadas, donde ingresamos y podemos visualizar la planilla en sí una vez que haya sido pagada. Y también uno de los puntos muy importantes y más utilizados también es el certificado de no adeudar. Y el otro punto es también para realizar el fraccionamiento de deudas, donde podemos ingresar y hacer el proceso en sí. En asegurados es también uno de los apartados donde más se utiliza. Tenemos agregar asegurados, es cuando vamos a dar alta o ingreso de un asegurado. Tenemos gestionar asegurados, donde en gestionar asegurados tenemos todas estas consultas también dentro. Podemos consultar también reposos, consultar permisos, consultar sanciones y consultar judiciales. Dentro de gestionar asegurados también podemos hacer las cargas respectivas de esos movimientos. Y por último, que es el menú de declaración de salarios, donde ahí podemos procesar las planillas, generar los extractos e importar también los salarios en formato TXT. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la parte de actualización de datos del empleador y asegurado. En este momento, por ejemplo, a principios del mes de febrero, se volvió a habilitar la actualización de datos del empleador. En el año pasado se había habilitado aproximadamente octubre, noviembre, y esa actualización que se realizó corresponde al año 2024. Por esa razón, este año, en febrero, se volvió a habilitar ya para la actualización de datos del empleador netamente una vez por año también. Eso se va a estar realizando una vez que se ingrese al sistema. Si no se hace esa modificación o actualización, el sistema en sí no le va a permitir realizar ningún otro tipo de movimientos dentro del sistema. Yo le voy a mostrar más o menos cómo es la actualización de datos del empleador y también del asegurado. Hay una resolución número 16-37/19 del 9 de abril del 2019,
donde se establece que es obligación la comunicación y actualización anual de los datos del empleador y de los empleados a través del sistema REI. ¿Por qué? ¿Para qué la actualización de datos? Permite al IPS tener una base de datos precisa y actualizada de datos de todas las empresas y sus trabajadores, realizar proyecciones y estudios para restablecer estrategias adecuadas y asignar adecuadamente los recursos a las zonas correspondientes. Este es el calendario de actualización de datos que sigue vigente hasta hoy en día, pero por el momento solamente está vinculado para la actualización de datos de los empleados, porque la actualización de datos del empleador ya se realiza una vez que se ingresa al sistema, una vez por año. Entonces, indicamos acá que, por ejemplo, todos los que son de la actividad 75, que vendría a ser del seguro doméstico, lo tienen que hacer dentro del mes de julio, ya sea desde el 1 hasta el 30 o 31 de julio. Dentro de ese mes se debe realizar la actualización de datos de ese asegurado. No importa si ese empleado ingresó en junio, igual se debe hacer esa actualización de datos en julio. Si no hay modificaciones, le voy a mostrar cómo tienen que hacerlo. Para entender un poquitito qué es el número patronal, bueno, tenemos 4 dígitos, un guión, 2 dígitos, un guión y 5 dígitos, ¿verdad? Los primeros 4 dígitos indican la zona del lugar donde está afincada la empresa. Los siguientes 2 números es la actividad que realiza la empresa, en este caso es 75 como ejemplo, que es para el servicio doméstico, puede ser 01 ganadería. Y los siguientes números es un número secuencial que el sistema asigna de forma automática. ¿Qué tenemos que actualizar en el REI? 1, actualización de datos del empleador, que vendría a ser dirección laboral y legal. Y el segundo vendría a ser la actualización de datos del asegurado, que vendría a ser direcciones, teléfonos, etc. La actualización de datos del empleador. En este caso, lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros ingresemos por primera vez en el año en el sistema, nos va a abrir de esta forma. Podemos visualizar ahí que directamente nos tira en actualización de datos del empleador. Si no hacemos esta actualización, no nos va a permitir realizar otro tipo de movimientos dentro del sistema. Lo que tenemos que hacer es, ingresamos, cargamos todos los datos, ya sea departamento, ciudad, barrio, todo lo que están con el, entre paréntesis y comillas, son campos obligatorios. Entonces sería departamento, ciudad, barrio, dirección, alguna referencia sobre la dirección, número de casa, número de línea baja si es que lo tiene, número de celular, correo electrónico y abajo mismo hay un botoncito que nos indica siguiente. Una vez que le demos clic ahí, directamente vamos a irnos a lo que es la actualización de datos del domicilio legal. ¿Qué corresponde al domicilio legal? Corresponde a la dirección declarada por el empleador para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como tal y donde recibirá cualquier tipo de notificación o comunicación del instituto. Completamos de la misma forma estos datos. Eso ya queda a criterio de cada patronal. Departamento, ciudad, barrio, dirección, hasta lo que es la parte de correo electrónico. Y abajito mismo podemos ver el botón finalizar. Una vez que le damos clic ahí, ya directamente esa actualización de datos está hecha y ya podemos utilizar el sistema normalmente.
La actualización de datos del asegurado vamos a realizarlo de acuerdo a al calendario que les mostré anteriormente, correspondiente a cada actividad. Actualizamos los datos del asegurado. ¿Cómo hacemos eso? Ingresamos en el menú de asegurados, gestionar asegurados, nos va a abrir ahí el menú correspondiente, ponemos el número de cédula del empleado que vamos a actualizar ahí y desplegamos el menú que está dentro de los datos del empleado. Y en el botón actualizar ingresamos y ya podemos completar todos los campos que nos pide el sistema hasta cargar. En el botón final que tenemos es cargar, entonces ahí ya directamente. Si no hay variación de datos, entonces directamente le damos cargar y con eso ya está actualizado. Bueno, ¿qué implica que no actualicemos los datos de acuerdo a la fecha correspondiente? Bueno, es considerada una infracción grave y la falta de actualización de datos está dentro de esas infracciones. La sanción, conforme a la ley número 5655/2016 y su reglamentación, ¿verdad? La resolución número 19-17/2019, en la que se determinan los nuevos aranceles de multas por infracciones administrativas, corresponden al 101 días de multa. En estos casos, ese sería el monto total de la multa, 101 días de multa. Y explicando un poquitito, un día de multa corresponde al 20% del jornal vigente diario. O sea, tenemos que hacer el cálculo ahí para saber cuánto es lo que estaría cobrándonos el IPS en base a multas por la falta de actualización de datos. Y también la otra penalización que tenemos es el bloqueo para la generación del certificado de cumplimiento. Mientras no se actualice, no vamos a poder sacar el certificado de cumplimiento. Uno de los casos que también tenemos es el cambio de representante legal o cambio de actividades económicas. Esas dos actualizaciones no se pueden hacerlo a través del sistema REI. Esos deben ser entregados con documentos en físico al Departamento de Servicios de AOP o en la regional más cercana de cada patronal. Eso tienen que ser con ciertos requisitos que se le va a estar pidiendo para que puedan actualizar. Vamos a irnos directamente a cómo dar ingreso a un colaborador. Vamos a irnos al sistema REI, ingresamos en la parte de asegurados y vamos en la parte que es agregar asegurados. Acá tenemos dos tipos de agregar asegurados. O sea, el sistema nos pide dos tipos. Si el documento es paraguayo y el documento ya estuvo registrado alguna vez en el IPS, ponemos el número, le damos buscar y el sistema de por sí ya nos va a traer de una vez todos los datos correspondientes a ese empleado. Entonces, lo que debemos hacer es verificar los datos, cargamos la fecha de ingreso, cargamos el tipo de cotizante, que de acuerdo al tipo de actividad, puede ser aprendiz, cotizante general, jornalero, zafrero, tiempo parcial, etc. Cargamos el monto de la remuneración que va a estar percibiendo ese empleado y le damos directamente vincular. Y ya podemos también imprimir el acta de ingreso del empleado. El otro caso es cuando el empleado ingresa por primera vez a aportar al IPS, o también pueden ser extranjeros. Siempre en el origen del documento, cuando damos ingreso a un extranjero, debemos modificar de paraguaya. Tenemos que poner el origen del documento
original. Entonces, supongamos que es un paraguayo que va a estar primera vez en el IPS, ponemos el número de documento y nos va a salir un aviso donde dice no existe el número de cédula registrado en IPS. Si desea cargar un nuevo asegurado, dé clic en el siguiente botón que es nuevo asegurado. Entonces lo que hacemos es damos clic en nuevo asegurado y cargamos todos los datos que nos pide el sistema, que son todos esos datos. Completito, correo electrónico, dirección, número de casa, bien especificado. Una vez que le demos ingresar, ya podemos cargar la fecha de ingreso, el tipo de cotizante y el monto de la remuneración y le damos vincular y ya le podemos dar ingreso a ese personal. Y ya podemos también imprimir la constancia de entrada del asegurado. A comienzo me olvidé decirles que para utilizar el sistema REI, nosotros recomendamos que usen el navegador Mozilla de Firefox. Entonces, donde funciona mejor, donde no tiene trabas, entonces por esa razón es que solicitamos y sugerimos que se utilice ese navegador para todos los servicios. Bueno, ahora vamos a dar salida a un colaborador. Ingresamos también en asegurados, siempre todo lo que tenga que ver con los asegurados o empleados, directamente ingresamos en asegurados. Gestionar asegurados, cargamos el número de cédula, desplegamos el menú y nos vamos al menú de dar salida. Ahí nos va a traer todos los datos del empleado, verificamos, cargamos la fecha de salida, el motivo de salida y tenemos también el campo de observación. Algunas veces los motivos de salida que están predeterminados en el sistema no son muy parecidos a lo que en realidad fue el motivo de la salida de ese empleado. Entonces podemos poner un motivo de salida que más o menos se asemeje a esa realidad y en la observación ponemos el motivo real de dicho proceso, o sea, dicha salida, y le damos procesar salida. Y ahí directamente también ya el sistema nos va a permitir imprimir la constancia de salida del asegurado. Ahora ya vamos a pasar directamente a lo que es procesar planillas y generar extractos. Ahí ya nos vamos a ir al tercer ítem, vendría a ser la parte de declaración de salarios y nos vamos en la parte de procesar planillas. Este sería una visualización de planillas que aún no han sido procesadas. ¿Por qué decimos que no están procesadas? Porque están con el icono en rojo. Una vez que nosotros demos clic en el botón rojo, en ese momento debemos cargar todos los salarios de los trabajadores en donde dice salario real. Anteriormente el sistema nos permitía cargar la planilla con salario real en cero. Pero hay una modificación ahora donde es obligación de la patronal cargar el salario sí o sí de cada empleador. O sea, tienen que declararlo sí o sí. Si no realizan este proceso, no le va a permitir procesar la planilla. Una vez que cargamos todos los salarios, nos vamos a procesar planilla y nos va a indicar el sistema que la planilla ha sido procesada exitosamente. Una vez que procesamos todo, como se pueden dar cuenta, los iconos que estaban en rojo ya están en verde. Es en ese momento donde recién podemos generar el extracto. Por ejemplo, procesamos los dos, pero queremos pagar solamente agosto. Entonces, o podemos procesar solamente la planilla de agosto y generamos el extracto por agosto en
En ese ejemplo, no va a haber necesidad de que se procese la planilla de septiembre. Ahora, si vamos a pagar los dos, según este ejemplo, sí tiene que estar en verde los dos. Entonces, si vamos a pagar los dos, procesamos los dos en verde, damos generar extracto y el sistema en sí nos va a pedir que seleccionemos cuál de las planillas vamos a pagar. Si vamos a pagar los dos, marcamos los dos y le damos generar. Algunas veces nos tira que dice el sistema falta cobrar periodos anteriores, nosotros le damos directamente a aceptar. Luego nos dice si estamos seguros de generar el extracto, le damos de vuelta a aceptar y el sistema ya nos va a generar el extracto correspondiente para el pago. Ahora vamos a pasar a cómo realizar un fraccionamiento de deuda. Todos estos procesos se tienen que hacer en el ítem de empleador. Seleccionamos eso y tenemos lo que es la parte de fraccionamiento. Cuando entramos dentro del menú de fraccionamientos, desplegamos también eso. Tenemos tres ítems. Tenemos fraccionar, que es el lugar donde debemos ingresar para hacer el fraccionamiento. Tenemos el detalle de planilla, es donde ingresamos para ver cuáles son las planillas que fueron fraccionadas. Entonces ahí podemos visualizar. Y tenemos el detalle de cuota de fraccionamiento, que vendría a ser el cuotero correspondiente del fraccionamiento que se realizó. Una vez que nosotros realicemos el fraccionamiento, o sea, entramos en fraccionamiento, fraccionar, procesamos todas las planillas que están en mora, o sea, todas las planillas que están en rojo tienen que estar en verde. Una vez que ingresemos, nos va a estirar el sistema todas las planillas normales que están en deuda y también cuotas de fraccionamiento si es que ya tiene un fraccionamiento anterior. Entonces nos vamos hasta abajo y directamente ingresamos en generar total. Una vez que ingresamos ahí, podemos visualizar todo el detalle del fraccionamiento, donde nos va a salir de qué mes hasta qué mes hacemos el fraccionamiento, cuánto es el aporte en mora, cuánto es el total de aporte que se debe, cuánto es la mora que generó, multa si es que tiene, intereses compensatorios que vendrían a ser los intereses que generaron un anterior fraccionamiento que no fueron pagados. Verificamos todos esos datos, le damos seleccionar y podemos empezar a ver la cantidad de cuotas que deseamos hacer en el fraccionamiento. Podemos hacerlo directamente de acuerdo a la patronal. Seleccionamos la cantidad de cuotas, de acuerdo a cada cuota tiene un tipo de interés. Eso hay que visualizarlo. Entonces, en este caso, creo que está 15-/10. Entonces, ese /10 significa el interés que el IPS le cobra por fraccionar en 15 cuotas. Entonces, ahí ya podemos visualizar cuánto es la entrega inicial, cuánto es el monto que se va a fraccionar, cuál es la tasa de interés y la fecha de vencimiento del fraccionamiento. Y más abajo tenemos la tabla de cuotas. Si es que no nos convence o no nos gusta la cantidad de cuotas o el monto de la cuota, podemos nuevamente ingresar en seleccionar plazos y directamente volvemos a hacer el mismo proceso anterior. Y si por ahí ya nos convence la cantidad o el monto de la cuota, nos dirigimos directamente abajo donde dice aceptar fraccionamiento. Una vez que le damos a aceptar fraccionamiento, es ahí donde el fraccionamiento queda realizado. Mientras no hagamos este paso de aceptar fraccionamiento, no se va a realizar el fraccionamiento. Y posterior a esto, ya directamente lo que hacemos, el sistema nos va a tirar un mensaje
que el fraccionamiento se procesó exitosamente. Ahí como les indica la flecha abajo. Y luego para poder generar el extracto para la entrega inicial, en el caso que lo hubiera, entramos en declaración de salarios en la parte de procesar planillas. Todas las deudas que estaban anteriormente ahí, planillas impagas, van a desaparecer de la visualización del sistema. Entonces también nosotros lo que recomendamos es, antes de hacer el proceso del fraccionamiento, realicen la impresión o la descarga en formato PDF de todas las planillas de los meses que van a pagar, porque algunas veces hay empresas que utilizan esas planillas para auditoría o para lo que hubiera lugar. Entonces, para generar la entrega inicial, realizamos todo el proceso del fraccionamiento, aceptamos el fraccionamiento y nos vamos a declaración de salario, procesar planilla o directamente en generar extracto. Una vez que generamos extracto, el sistema nos va a indicar, seleccionamos el monto que nos trae ahí, verificamos el tipo, que FRA significa la parte de fraccionamiento, y le damos generar extracto. Y ahí directamente el sistema nos va a indicar que se generó el extracto, y en el tipo de liquidación va a decir fraccionamiento de pago régimen generado. Y también el número de DOC, donde podemos visualizar que es la entrega inicial 0-12, que vendría a ser 0 es la cuota inicial, y posterior a eso ya viene a estar la cuota 1 de 2 hasta completar las 12 cuotas. Unas observaciones generales: para poder realizar el fraccionamiento de deudas, todas las planillas en mora deben estar procesadas con el icono en verde. Y también recomendamos que antes de realizar el fraccionamiento se impriman las planillas, porque una vez que ya están realizadas el fraccionamiento ya no se van a poder visualizar en el sistema REI. Esto tampoco quiere decir que no se va a poder visualizar nunca. O sea, eso se puede solicitar al departamento de cobranzas, la visualización de esos extractos o la impresión, perdón, de esas planillas para que puedan tener a mano. En ese sentido no hay ningún inconveniente. Otro de los casos que tenemos muchas consultas es de cómo se debe procesar un reposo. Normalmente los reposos que se le da a los empleados, si son reposos del IPS, normalmente eso ya impacta de forma automática en las planillas. O sea, que nosotros le llamamos impactar, vendría a ser el descuento de los días no trabajados en las planillas de las patronales, que sí o sí deben de ser descontadas, porque, o si no, si es que se paga con los 30 días, como si fuera que nunca salió de reposo, el departamento de subsidios va a bloquear esos pagos y va a ser denegado el cobro del reposo. Y posterior a eso tenemos el trámite de rectificación de planilla y todo un trámite posterior. Este vendría a ser el certificado de reposo. Supongamos que ese reposo no impactó en la planilla de la patronal. Entonces nosotros lo que tenemos que ingresar es en asegurados, consultar reposos, verificamos asegurados, consultamos reposos, ahí nos indica algunos pasos, ponemos el número de cédula y le damos buscar. Si al buscar no nos trae ningún dato, quiere decir que ese reposo no está impactado en la planilla. Por dar un ejemplo, ahora estamos en febrero y el reposo fue del 2 al 5, entonces nosotros buscamos ese reposo, no está, entonces quiere decir que no impactó. Si le aparece el reposo, al darle buscar y nos aparece la fecha, el empleado y desde hasta que corresponde el reposo, entonces eso quiere decir que sí ya impactó, y eso podemos verificar en la planilla
buscamos el apellido, el nombre y apellido del empleado y vemos los días trabajados, tiene que descontar y en el motivo tiene que decir reposo. En el hipotético caso de que este asegurado no impactó su reposo, entonces lo que tenemos que hacer es clic en nuevo reposo. Ponemos el número de cédula del asegurado, le damos buscar y nos va a traer los datos. Desplegamos el menú y ya nos vamos a reposo BCP directamente. ¿Qué significa reposo BCP? Reposo de beneficio a corto plazo. Entonces, una vez ingresado a reposo BCP, podemos ver en datos de reposo todos los reposos que tiene vinculado ese asegurado. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el reposo que todavía no migró. Seleccionamos el reposo, le damos procesar reposo y el sistema nos va a decir que el reposo fue procesado correctamente. Y ya podemos imprimir también una constancia del reposo. Esto quiere decir, este proceso hace que esos días no trabajados sean descontados de la planilla. Ahí podemos dirigirnos también al procesar planillas, abrimos la planilla y nos tiene que descontar también los días, monto de salario mínimo y también el motivo tiene que estar como reposo. Carga manual de un reposo. Este es otro proceso que hacemos en el caso, se utiliza mucho en el caso de cuando hay superposición de fechas. O sea, por ejemplo, tenemos un reposo del 1 al 5 y el segundo reposo sale del 5 al 10. Entonces, lo que hacemos ahí es, vemos cuál de los reposos fue cargado. Algunas veces carga el primer reposo del 1 al 5, el sistema de forma automática, y queda pendiente el segundo reposo que es del 5 al 10. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cargar el siguiente reposo de forma manual de fecha 6 al 10, porque no pueden ser cargados dos veces un reposo en un mismo día. Entonces, ponemos el número de cédula siempre en nuevo reposo, ponemos el número de cédula, le damos buscar, desplegamos el menú y nos vamos a cargar reposo. Ahí nos va a traer todos los datos del personal que vamos a cargar. Ponemos la fecha de inicio, en este caso, según el ejemplo que le di, fecha 6 de febrero al 10 de febrero. Es en el hipotético caso que sea esa fecha que no está cargada. En el número de documentos, normalmente, si es que ya tenemos el reposo, el certificado de reposo, ponemos el número que está arriba mismo. O si no tenemos aún ningún reposo y necesitamos cargar el reposo para el pago correspondiente de la planilla, entonces en ese caso ponemos el número de cédula del asegurado. No hay ningún inconveniente con eso. Y también la fecha de documento. Y luego ya directamente procesamos el reposo. Eso sería todo lo que sería todo lo relacionado al sistema RAID 2.0, que se utiliza normalmente en un navegador, en una computadora. También puede ser utilizado en un celular, pero es un portal. Ahora sí tenemos la app que es nueva, o sea, no tan nueva, 2 años, que es el RAID Pocket. Este sí es un aplicativo que se debe descargar y tienen que ser utilizados o pueden ser utilizados por los dos tipos de actividades que son el 96 y 97 que corresponden a la parte de continuidad del beneficio. Y también la actividad 75 que corresponde al seguro doméstico puede utilizarlo pero sin procesar la planilla. Puede declarar la planilla pero no modificar los montos de ese salario. Para la adhesión al sistema RAID Pocket, sí o sí tiene que también tener un número de patronal, que eso se crea acá en el IPS, y presentar los documentos al igual que la inscripción normal del RAID 2.0.
Y la app puede ser descargada también de Google Play o de la App Store de iOS. Entonces, no hay ningún inconveniente. Una vez que nosotros descarguemos el aplicativo, este vendría a ser la pantalla inicial, que viene a ser la misma cosa que el Rey 2.0, solamente en formato de app. Tenemos el número de root, el número de cédula del representante y la contraseña. Le damos ingresar y nos va a abrir estos tres menús. Tenemos asegurados activos, que es para ver personales activos. Tenemos visualizar extracto. ¿Qué podemos hacer dentro de ese menú? Podemos generar el extracto, podemos visualizar el extracto y podemos anular extractos vencidos o por algún motivo. Y también podemos visualizar lo que son las planillas que fueron pagadas. Unas observaciones generales: patronales inscritas como seguro doméstico pueden usar el REI 2.0, ¿verdad? Que es en la web, y el REI Pocket. Pero en el REI Pocket sin tocar los salarios correspondientes de cada planilla correspondiente. Bueno, entonces, las patronales que están inscritas como continuidad no pueden usar el portal de IPS, o sea, la web. Tienen que usar sí o sí el app que es del Rey Pocket. Y el usuario que tiene ya un usuario del Rey 2.0, que es de la web, no es necesario que crea otro usuario para utilizar el Rey Pocket. Con la misma contraseña ingresa al Rey Pocket en el caso de que necesite utilizarlo. Bueno. Y vamos a ir terminando. ¿Cuáles son las ventajas para utilizar el sistema REI? Uno es el ahorro de tiempo, ya que podemos utilizarlo desde una PC, tableta o dispositivo móvil. Siempre 24/7. Se accede a información instantánea, cumpliendo con las disposiciones del IPS de manera oportuna y en tiempo. Seguridad en la realización de las transacciones. El sistema REI está disponible sin necesidad de hacer filas ni esperar. Acceso a diversas consultas como pago, movimientos asegurados, estados de cuenta, entre otros. Y los pagos de los aportes ya pueden hacerse también por Home Banking. Tenemos también las bocas de cobranzas, que esto va a estar, están ya estipulados y también pueden ser descargados desde la página de Facebook de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, donde hay varias informaciones correspondientes a todo lo que se ha relacionado al REI y a todo lo que es la parte de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Y para ir terminando, comentarles un poco que también estamos con una promoción de pagos al contado y se le exonera el 100% de la mora generada de las patronales que tienen deuda. Y también para pagos parciales se le exonera el 50% de la mora. También tenemos las tres opciones de fraccionamiento que pueden entrar a visualizarlo directamente en la página de Facebook de la dirección, o se acercan hasta la oficina y les explicamos cómo se realiza. Y para cerrar un poquitito, bueno, acá preguntan, bueno, está ahí. Bueno, tenemos una pregunta de la señorita Liz Villalba
¿Hasta cuántos días puede cargar el reposo BCP? Los reposos tienen que ser cargados antes de hacer el pago correspondiente de la planilla de dicho mes. En este caso, los reposos de febrero tienen que estar cargados y procesados dentro de ese periodo. Entonces, para ir explicando un poquitito lo que es los tiempos también de movimientos que tenemos en el sistema REI, es, por ejemplo, entradas, salidas, carga de permisos, carga de sanciones, son hasta 3 días hábiles hacia atrás. Cargas de reposos, de planillas que todavía no se pagaron, hasta 30 días. Y lo que son las cargas de movimiento de judiciales son hasta 90 días. Eso es uno de los tips que tienen que tener en cuenta a la hora de procesar lo que es la parte de los tiempos límites de cada movimiento. Acá tenemos los datos donde pueden contactar cualquier información sobre el sistema REI. Tenemos el correo, que es sistema.rei@ips.gov.pi, y también tenemos el WhatsApp, que es más 595-21-450-975, solamente texto. No son llamadas ni tampoco mensajes de audio, solamente texto. Entonces, en estos lugares nosotros podemos responderle cualquier duda que tengan. Bueno, vamos a responder un poco. Creo que Albino Alfonso pregunta: buenas tardes, justamente ahora que está ligado al sistema del METES, ¿cómo se registran las vacaciones en el sistema REI? Bueno, las vacaciones no se registran en el sistema REI. ¿Por qué? Porque las vacaciones son días pagos, o sea, se tiene que pagar sí o sí. Entonces, eso solamente se comunica en el Ministerio de Trabajo. A ver si tenemos otro. Los embargos judiciales también se informan al IPS. No. Los embargos judiciales es algo posterior al cobro del salario. Entonces, el salario tiene que ser 100% declarado en las planillas para el pago de los aportes correspondientes. Jimena Báez: ¿cómo se procede a los reposos que no son emitidos por IPS? Los reposos que no son emitidos por IPS tienen un proceso de una visación previa a través del Ministerio de Salud, y luego ese reposo se carga directamente en el portal de IPS. Hay un apartado que es carga de reposo externo. Se cargan todos los datos, se suben los documentos que piden, y eso aproximadamente tarda 72 horas en impactar en su planilla correspondiente para el pago. Bueno, una pregunta que llegó al Facebook
Nos preguntan si es que el material va a estar disponible. Sí, este material se le va a enviar a todos los inscriptos en esta charla. Jimena Baez, el procedimiento tengo entendido que hace el funcionario. Sí, es una obligación del funcionario, pero como yo siempre hago hincapié y digo, o sea, el afectado acá en realidad es uno, parte de la patronal, porque paga por días. Si es que el personal no realiza ese proceso, la patronal abona por días que no tuvo que haber abonado las planillas del IPS. Entonces, creo que es un 50-50, o sea, presión por parte del empleador y un poco también obligatoriedad del empleado en hacer este proceso para que pueda cobrar en forma su reposo. Bueno, espero que le haya servido esta charla. Cualquier cosa, estamos en el mail, en el WhatsApp y me despido muy atentamente. Hasta pronto.